Imaginemos por un momento intentar sobrevivir en la sabana africana del Pleistoceno. Uf, casi nada. Claro, o sea, rodeados de depredadores gigantes, sin garras, sin colmillos afilados, sin poder trepar rápido a los árboles. Y de repente va la evolución y ¡pum!, elimina el pelaje protector. Te quedas prácticamente desnudo bajo un sol que abrasa. Exacto. O sea, sobre el papel es la receta perfecta para una extinción súper rápida. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo análisis detallado, porque hoy nos vamos a sumergir en las fuentes para hablar de una especie que, hace casi 2 millones de años, hizo exactamente eso. Y no solo sobrevivió, sino que conquistó el planeta. Una pasada, la verdad. Es que siempre pensamos en nosotros, en el Homo sapiens, como, el gran triunfo evolutivo, ¿no? La obra maestra final. Pero leyendo toda la documentación y los registros fósiles de esta sesión, esa perspectiva se cae por completo. Totalmente. Se desmorona. Sí. O sea, el Homo erectus no fue un simple peldaño intermedio. Si comparamos la evolución humana, no sé, con el desarrollo de un ordenador, nosotros somos el último sistema operativo, con 1000 aplicaciones complejas, ¿vale? Pero ellos fueron la versión 1.0 del hardware. Exacto. Fueron el diseño base sobre el que hoy corre todo nuestro sistema. Y de hecho, la magnitud de ese hardware es lo que desafía nuestra idea del éxito evolutivo, porque dominaron los ecosistemas durante casi 2 millones de años. 2 millones. Se dice pronto. Ya, es una barbaridad. Para entender su impacto real, hay que verlos como la pieza central de nuestro rompecabezas. Diferentes poblaciones de Homo erectus fueron evolucionando en distintas partes del globo, y algunas dieron lugar al Homo heidelbergensis. Que, si no me equivoco, es como el abuelo de todos nosotros. Eso es el último ancestro común biológico de los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos. O sea, sin la ingeniería de este primer pionero que salió de la cuna africana, las ramas posteriores del árbol ni siquiera habrían llegado a brotar. Y vaya actualizaciones que le metieron a esa versión 1.0 porque, madre mía, rompieron con todos los moldes. O sea, fueron los primeros en tener un cuerpo y una forma de caminar verdaderamente humanas. El bipedismo obligado. Claro, para salir de África y colonizar Asia y Europa necesitaban un chasis totalmente rediseñado. Y las fuentes destacan muchísimo el descubrimiento del chico de Turkana, en Kenia. Fíjate que ese hallazgo es un punto de inflexión brutal. Sí, porque ya no estamos viendo a un simio que, se pone de pie de vez en cuando. O sea, tiene un pecho en forma de barril, unas proporciones en las piernas que están diseñadas no solo para caminar, sino para correr sostenidamente. Y correr sostenidamente cambia por completo tu relación con la gravedad. Por ejemplo, las huellas fosilizadas de Hilleret demuestran que apoyaban el talón y se impulsaban con el dedo gordo. Exactamente igual que nosotros. Es alucinante. Pero claro, hay un problema de termodinámica básica cuando corres por la sabana. Otros animales, como los perros o los leones, disipan el calor jadeando, y eso limita muchísimo cuánto tiempo pueden correr a alta velocidad. Se sobrecalientan. Exacto. Un hominino cubierto de pelo colapsaría por un golpe de calor en minutos si intentara cazar a mediodía. Y ahí es donde entra el sistema de refrigeración nuevo, ¿verdad? Lo de perder el pelo. Que, a mí lo que más me fascina de las fuentes no es solo que perdieran el pelo, sino cómo los científicos han podido rastrear esto. Porque, obviamente, no hay fósiles de piel. No, claro, la piel no fosiliza. Pues buscaron en la genética. Analizaron el gen del receptor de melanocortina 1, que es el responsable de la pigmentación oscura. Y, rastreando las mutaciones, calcularon que este escudo genético se activó a tope hace unos 1,2 millones de años. Y tiene todo el sentido biológico del mundo. La sudoración es súper eficiente para enfriar el cuerpo, pero si desnudas tu piel en el Ecuador, pagas un precio altísimo. Claro, la radiación. Eso es. La radiación ultravioleta no solo te puede causar cáncer, es que además destruye el folato en la sangre, que es una vitamina B fundamental para el desarrollo neurológico de los fetos. O sea, sin folato, la especie no es viable. Así que la melanina actuó como un filtro natural para salvar ese folato y permitirles correr a pleno sol. Vale. Eso me cuadra perfecto para el África ecuatorial. Pero, leyendo sobre las migraciones, aquí me surge una duda tremenda. Dime. El hardware estaba optimizado al milímetro para aguantar muchísimo sol, pero sabemos que salieron de ahí. Cuando llegaron al norte de Europa o de Asia, donde el sol brilla por su ausencia durante medio año, llevar un escudo ultravioleta tan bestia tuvo que ser un fallo de sistema importante, ¿no?
Un fallo catastrófico más bien, fue una trampa metabólica, porque la misma radiación que destruye el folato es la que necesitas para sintetizar la vitamina D. Ostras, claro. Sí, sí. Y la vitamina D es el motor de nuestro sistema inmunológico y de la absorción de calcio. Si tienes una piel muy oscura en latitudes altas, bloqueas tanta luz que anulas la producción de esa vitamina. Y el registro arqueológico nos muestra lo letal que fue esto. ¿En las fuentes hablan de algún caso concreto? Sí, hay un fósil interesantísimo en Turquía, de hace 500.000 de años, más o menos, con la primera evidencia conocida de meningitis tuberculosa. Madre mía, qué horror. Imagínate, esta infección se descontrola en personas con deficiencia severa de vitamina D por falta de sol. Así que estas poblaciones tuvieron que adaptarse, aclarando su piel progresivamente para sobrevivir en esos climas grises. O sea, un parche de actualización sobre la marcha. Tal cual. Bueno, y siguiendo con el hardware, tenemos que hablar de lo que pasaba con el armazón de este diseño base, los huesos. Porque el cráneo del Homo erectus es inconfundible. Ujú. Muy bajo y alargado. Y con esa mandíbula proyectada hacia adelante y la ceja de hueso súper prominente, el arco superciliar. Ah, y por primera vez introducen la nariz carnosa externa para no resecar los pulmones con el aire seco de la sabana. Sí, pero fíjate que todos esos rasgos esconden uno de los enigmas más grandes de la paleoantropología, la paquiosteoesclerosis. Vaya palabreja. Es un trabalenguas, sí. Básicamente significa que tenían un grosor y una densidad ósea brutales. Al principio, los anatomistas confundían los trozos de cráneo con catarazones fosilizados de tortugas prehistóricas. ¿Qué me dices? ¿Con tortugas? Así de denso era. Y los huesos de las piernas y brazos casi no tenían el canal medular hueco, eran puro hueso sólido. Pero a ver, eso es rarísimo, ¿no? O sea, si nos fijamos en los animales modernos, los manatíes o los pingüinos son los que tienen huesos pesados como lastre para poder sumergirse. Exacto. Pero el Homo erectus se pegaba unas caminatas de kilómetros y kilómetros por tierra. Añadirle kilos de peso muerto a un corredor parece un error de diseño garrafal. Pues por eso se descartó rápido lo del estilo de vida semiacuático. Los expertos debaten bastante sobre esto. Una teoría es que el blindaje esquelético era necesario por su estilo de vida ultraviolento. Claro, cazando megafauna sin arcos ni flechas. Claro, cuerpo a cuerpo. Unos huesos que actúan como armadura te salvan de fracturas letales. Otra teoría es que ese engrosamiento, sobre todo en el cráneo, aumentaba con la edad porque usaban sus dientes casi como una herramienta de trabajo. Como un tornillo de banco, ¿no? Eso es. Para tensar, rasgar carne o procesar materiales duros, la tensión muscular era tan constante que el hueso reaccionaba volviéndose más grueso. Es que llevaban el kit de herramientas integrado en el cuerpo, es alucinante. Y bueno, protegiendo ese hueso tan gordo estaba el procesador central, el cerebro. Que ojo, las fuentes dejan claro que no se estancaron. ¿Qué va? Todo lo contrario. Duplicaron su capacidad craneal a lo largo de su existencia. Pasaron de unos 546 centímetros cúbicos en Drimanici a rozar los 1250 en Java, casi 2 millones de años después. Pero lo que de verdad me ha volado la cabeza al leer esto no es el tamaño, sino cómo maduraban los niños. Ah, el cráneo de Mojokerto. Ese. Sí, es que ese cráneo infantil de Indonesia es la pieza clave. Al estudiar las fontanelas y cómo se fusionaban las suturas del cráneo, vieron que este niño crecía a un ritmo vertiginoso. Su cerebro alcanzaba casi el 80% del volumen adulto súper pronto. O sea, un patrón biológico que, si no me equivoco, es calcado al de un chimpancé actual, ¿no? Exactamente. Se aleja muchísimo de cómo crecen los niños humanos de hoy. Y aquí, a ver, aquí es donde a mí me genera una contradicción enorme, porque siempre hemos escuchado que los humanos somos tan inteligentes precisamente porque nacemos inútiles, básicamente. Altriciales se llama. Eso. Y pasamos años siendo niños dependientes para que nuestro cerebro, que crece muy poco a poco, absorba toda la cultura, el lenguaje y demás. Entonces, si el Homo erectus colonizó Eurasia e inventó herramientas complejas, ¿cómo lo hacían con un cerebro que se cerraba a la velocidad de un chimpancé? Parece imposible organizarse así. Es que es un equilibrio evolutivo durísimo, donde cambia sofisticación a largo plazo por supervivencia inmediata. En el Pleistoceno, tener a una cría vulnerable durante 10 años era un riesgo que no se podían permitir. Era hacer el almuerzo de alguien. Literal. Madurar rápido aseguraba que el individuo aportara al grupo enseguida. Pero el coste neurológico es brutal.
Al cerrar esa ventana de plasticidad tan pronto, sacrificaron el tiempo necesario para desarrollar el software de un lenguaje articulado complejo. O sea, ¿que no charlaban alrededor del fuego sobre el sentido de la vida? No, desde luego que no. Seguro que tenían un protolenguaje vocal y gestos muy eficaces. Pero el éxito de su expansión no se basó en planificar con grandes discursos, sino en reaccionar instintiva y prácticamente al entorno. Básicamente resolvían problemas sobre la marcha. Y como no tenían palabras para transmitir un manual de instrucciones abstracto, tiraron de innovación pura y dura. Y aquí entra la industria lítica achelense, hace casi 2 millones de años. Las herramientas de piedra. Sí. Pasaron de romper piedras sin ton ni son a fabricar los icónicos bifaces, las hachas de mano. Y ojo, que para tallar uno de esos, tienes que visualizar en 3 dimensiones lo que quieres conseguir antes de dar el primer golpe a la piedra. Es la exteriorización del pensamiento espacial puro. Y esos bifaces eran la navaja suiza de la prehistoria. Servían para todo: raspar, cavar y, lo más importante, despiezar animales. Aunque hay un dato súper curioso que mencionan las fuentes sobre esto, la línea de Mobius. Sí, lo de Asia, ¿no? Exacto. Al oeste de esa línea imaginaria, en África y Europa, está lleno de hachas de piedra complejas. Pero si cruzas a Asia, las herramientas de piedra de repente se vuelven muy toscas, muy simples. Como si hubieran desaprendido, ¿no? Parecería, ¿verdad? Pero la hipótesis más aceptada es que en Asia tenían acceso al bambú, un material orgánico durísimo con el que podían hacer lanzas y cuchillos buenísimos sin tener que pasarse horas tallando pedernal. Ostras, claro, usaban lo que tenían a mano. Pero bueno, ya usaran sílex o bambú, todo giraba en torno a lo mismo, a comer. Y pasaron a ser unos depredadores brutales. De hecho, la mejor prueba de este cambio de dieta, de que empezaron a comer carne cruda a lo bestia, no viene de los huesos, viene de los intestinos. Ay, sí, lo de la tenia es increíble. Es alucinante. O sea, estamos hablando de un parásito que funciona como un reloj molecular. Totalmente, porque los huesos no lo cuentan todo. Pero la secuenciación genética de los parásitos sí. El ADN va mutando a un ritmo predecible. Y los científicos rastrearon las mutaciones de la tenia humana actual, la que pillamos por comer carne cruda, y descubrieron el momento exacto en el que nuestra tenia se separó genéticamente de las tenias de los leones y las hienas. ¿Y la fecha es? Hace 1,7 millones de años, ¿verdad? Clavado. Hace 1,7 millones de años. Este me parece ciencia ficción, un código de barras evolutivo dentro de un parásito intestinal. Nos está diciendo que en ese momento nuestros ancestros empezaron a competir con los grandes felinos comiendo carne cruda masivamente. Y esa dieta reescribió su fisiología entera. Piensa que usaban esas herramientas afiladas como si fueran unos dientes externos. Hacían el trabajo sucio. Exacto, cortaban los tendones, trituraban la carne y al tragar comida ya medio procesada por la piedra, no necesitaban intestinos tan largos ni mandíbulas tan enormes. Y mantener un intestino largo gasta muchísima energía. Así que todo ese excedente de energía, Fue directo a alimentar un cerebro cada vez más grande. brutal. Toda esa energía ahorrada en la digestión para el procesador central. Aunque a veces esa eficacia fue un problema para el entorno, porque las fuentes hablan de la extinción de una tortuga gigante en el sudeste asiático, la Megalochelis. Ah, sí, la tortuga lenta. Sí, una tortuga enorme y superlenta que, qué casualidad, desaparece del registro justo cuando llega el Homo erectus. Básicamente, se la comieron entera hasta extinguirla. Pobre tortuga. Ya te digo. Pero, oye, hablando de comida y de carne cruda, aquí hay que tocar uno de los grandes mitos prehistóricos: el fuego. El famoso fuego. Porque la imagen típica que tenemos todos es la del cavernícola poniéndose de pie con una antorcha en una mano y un muslo asándose en la otra. Pues la arqueología moderna nos ha desmontado esa peli por completo. Es verdad que hay yacimientos, como la cueva Wonderwerk en Sudáfrica, con huesos quemados de hace 1,7 millones de años. Vale, Pero eso no es controlar el fuego, eso es ser oportunista. Cuando miramos el registro global, las gruesas capas de ceniza que demuestran que hacían hogueras a voluntad para cocinar o calentarse, eso no es habitual hasta hace apenas 300.000 o 400.000 años. o sea que se pasaron más de 1 millón de años usando el fuego como de rebote, ¿no? Exacto. Caía un rayo, quemaba un matorral y ellos aprovechaban las brasas para asustar a un animal o tostar algo. Pero cuando llovía y se apagaba, De vuelta a pasar frío y comer incrudo. tal cual. El dominio del fuego vino muchísimo después. Y eso significa que sobrevivieron a migraciones por climas fríos y protegieron a sus grupos de noche sin una hoguera de seguridad. Es que eso tiene un mérito increíble.
O sea, su única defensa en la oscuridad era la unidad del grupo. La pura cohesión comunitaria. Más me ha tocado, porque humaniza por completo a estos seres y los aleja del estereotipo del bruto guiado por la ley del más fuerte. Estoy hablando del cráneo de Drimanici. Uf, ese fósil es oro puro. Es que, fíjate para quienes nos escuchan, es un cráneo de hace casi 1,8 millones de años en el Cáucaso. Y le falta algo muy importante. No tiene ni un solo diente. Ninguno. Todo el maxilar reabsorbido. Exacto. Se ve por los huesos que este individuo ya mayor o enfermo perdió la dentadura en vida y siguió viviendo varios años así, en pleno Pleistoceno temprano. Sin poder masticar carne dura ni raíces crudas. Es que es físicamente imposible sobrevivir así, a menos que alguien de tu clan coja tu comida, te la mastique o te la procese con paciencia y asuma cuidarte, sabiendo que tú ya no puedes cazar ni defenderles. Y desde el punto de vista evolutivo, más estricto y utilitario, eso es una desventaja tremenda. Invertir recursos en alguien que no produce. Claro. Pero el hecho de que lo hicieran nos revela una empatía rudimentaria brutal. Nos dice que el tejido social, cuidar de sus ancianos, fortalecía tanto los lazos del grupo que acabó siendo su herramienta más poderosa, porque en ese entorno hostil, un simple esguince podía ser tu fin. Es que siempre medimos los hitos humanos por cuando tallaron la primera piedra o cuando dominaron el fuego. Pero para mí dedicar tu tiempo a masticar la comida para que la abuela de la tribu no se muera de hambre, esa es la verdadera primera señal de humanidad. Sin duda. Y esa complejidad interior también empezó a salir hacia afuera, hacia su entorno. Hay atisbos súper misteriosos de arte. Arte, en plan pinturas. No exactamente. En Trinil, Java, encontraron una concha de un molusco grabada con líneas geométricas de forma deliberada. Y en la garganta de Olduvai hallaron pigmento de ocre rojo modificado intencionadamente. O sea, cosas que no sirven para comer ni para sobrevivir. Exacto. Grabar rayas en una concha no te ayuda a cazar. Son los primeros pasos de la actividad simbólica. Aunque no tuvieran un lenguaje complejo, ya tenían el impulso de crear patrones, de modificar su entorno sin un motivo biológico. La semilla de la cultura. ¡Qué barbaridad! O sea, si lo juntamos todo, un cerebro pragmático, unos huesos como escudos, herramientas increíbles, cooperación extrema y encima esos primeros destellos simbólicos, se entiende perfectamente por qué dominaron la Tierra durante eones. Pero claro, todo llega a su fin. Y este hardware tan formidable también chocó contra un muro. Así es, el registro fósil nos dice que los últimos Homo erectus vivieron aislados en la isla de Java hace unos 108.000 a 117.000 años. ¿Y qué les pasó? Apareció otra especie y los eliminó. ¿Qué va? Fue el clima. El cambio climático alteró por completo la flora del sudeste asiático. Las sabanas abiertas por las que corrían y cazaban desaparecieron. ¿Y qué salió en su lugar? Selvas tropicales, densas y cerradas. Y claro, todo su diseño anatómico para correr largas distancias y sus pesadas hachas de piedra de repente no servían para nada en una jungla impenetrable. No pudieron reprogramar sus hábitos a tiempo y simplemente se apagaron. O sea, el mismo entorno que forzó su nacimiento acabó dictando su extinción. Viendo todo este análisis detallado, queda clarísimo que para entender nuestro propio código fuente, de dónde venimos a nivel biológico y social, tenemos que entender al Homo erectus. Completamente de acuerdo. Ellos pusieron los cimientos. Pero, a ver, leyendo la totalidad de este material, a mí me surge una última reflexión que quiero dejar en el aire. Si lo pensamos fríamente, el Homo erectus es biológicamente la especie humana más exitosa de la historia. Aguantaron casi 2 millones de años de cambios climáticos y ecológicos extremos. Nosotros llevamos aquí apenas 300.000 años en comparación. Claro, un suspiro. Y al ver cómo esta especie, que era tan increíblemente fuerte, adaptable y compasiva, se extinguió cuando su entorno natural colapsó de repente, la verdad es que da que pensar. Viendo cómo estamos nosotros hoy, alterando el clima a un ritmo sin precedentes, cabe preguntarse si nuestro sofisticado software moderno nos dará la resistencia necesaria para sobrevivir a largo plazo, o si al final toda nuestra tecnología solo será un breve destello comparado con el larguísimo reinado de nuestros predecesores. Pues sí que da que pensar. Sí. Sí. Bueno, una pregunta para llevarse a casa. Y con esto cerramos nuestra inversión de hoy en las fuentes. Esperamos que lo hayan disfrutado.
enero del año 2000. Y para quienes nos escuchan, pido que intentemos visualizar la escena. Es la Super Bowl. Palabras mayores. O sea, el evento televisivo más visto y, por supuesto, el espacio publicitario más caro del planeta. Totalmente. Ese año, poner un anuncio de apenas 30 segundos costaba unos 2 millones de dólares. Una auténtica barbaridad, sí. Un pastizal increíble. Pues bien, entre los anuncios típicos, las marcas de coches de lujo, las cerveceras de toda la vida, de repente aparece en pantalla una marioneta. El famoso perrito. Exacto. Un simple calcetín con forma de perro con un micrófono en la pata. Era la mascota de Pets.com, una tienda online que vendía comida para mascotas. Sí, sí. Lo fascinante y a la vez terrorífico de esto es que esa empresa no solo no ganaba ni un solo euro, sino que perdía dinero literalmente con cada saco de pienso que enviaba por correo. Y ojo, que no fueron los únicos, ¿eh? Aquel día casi 20 empresas de Internet, la inmensa mayoría sin un modelo de negocio mínimamente rentable, pagaron esos 2 millones de dólares por salir en el intermedio. Es alucinante, es que es tela. Y bueno, hoy en nuestro análisis a fondo vamos a explorar precisamente cómo se llega a ese nivel de delirio financiero. Sí. Como una mezcla de, tecnología revolucionaria, dinero baratísimo y pura avaricia humana, creó la burbuja de las .com. Eso es. Porque hoy damos por sentado que compramos en Amazon o buscamos en Google y todo funciona como una infraestructura perfecta, pero los cimientos de nuestra era digital se construyeron sobre uno de los descalabros económicos más salvajes de la historia. Lo curioso aquí, y si repasamos los datos históricos, es que el ser humano siempre tropieza con la misma piedra. O sea, esto no era nuevo. Ya. Esto ya pasó en la década de 1840 con la fiebre del ferrocarril. Pasó a principios del siglo XX con la llegada de los automóviles y un poco más tarde con la radio en los años 20. O sea que cada vez que inventamos algo que cambia cómo nos comunicamos o cómo nos movemos, directamente perdemos la cabeza. Básicamente, la promesa de un mundo totalmente nuevo hace que los inversores, literalmente, tiren a la basura cualquier manual de economía tradicional. Claro. La euforia lo ciega por completo. Pero claro, a ver, para que se forme una burbuja de esta magnitud, necesitas que coincidan varios factores a la vez. No sale de la nada. A ver, claro, para que nos entendamos, nadie se despierta un martes y decide regalarle millones a una empresa del calcetín parlante. ¿Qué fue lo que encendió la mecha exactamente en los años 90? El primer gran detonante fue un cambio tecnológico brutal. En 1993 se lanza el navegador Mosaic. Vale. Antes de eso, Internet era un sitio aburridísimo. Estaba basado en texto, usado por 4 académicos y militares, y ya está. Era incomprensible para la gente de a pie. Claro, o sea, tenías que saber comandos de códigos súper oscuros solo para poder leer un simple artículo. Exacto. Pero Mosaic, y luego los navegadores que vinieron justo después, le pusieron una interfaz gráfica. Ah, vale. De repente tenías imágenes, tenías botones, podías de hecho navegar. Fue el momento clave en el que la World Wide Web se abrió al público general. Fíjate, se me ocurre una comparación al hilo de esto. A principios de los 90, tener un ordenador en casa era un poco como tener un deportivo de lujo en el garaje, ¿no? Sí, totalmente. Algo carísimo, súper complejo, que solo los muy frikis de la informática sabían usar y que, seamos sinceros, realmente no te hacía falta para el día a día. Es una muy buena forma de verlo, la verdad. Pero con esta revolución visual que comentas, el ordenador pasó a ser, no sé, como la nevera. Un electrodoméstico absolutamente indispensable en cada casa. Y los datos lo respaldan de forma aplastante. Entre 1990 y 1997, la cantidad de hogares en Estados Unidos con un ordenador personal saltó de un tímido 15% a un 35%. Madre mía, es un salto enorme. Es una adopción masiva en tiempo récord. Ahí empieza oficialmente la llamada era de la información. Pero ojo, que la tecnología por sí sola no te monta una burbuja especulativa. Ya, necesitas gasolina. Exacto, necesitas combustible. Y bueno, en Wall Street la gasolina siempre es el dinero, ¿no? Dinero barato, para ser exactos. En esa época hubo una bajada enorme de los tipos de interés. Cuando los bancos te dan préstamos casi gratis, ese dinero empieza a buscar desesperadamente un lugar donde invertirse para generar, más dinero. Entiendo. O sea, tienes a gente con acceso a Internet por primera vez y, por otro lado, a bancos prestando a lo loco. Pero me suena, por las fuentes que revisamos, que el gobierno también puso de su parte para animar la fiesta.
Totalmente. En 1997 se aprueba en Estados Unidos una ley clave, la Ley de Alivio Fiscal de los Contribuyentes. Lo que hizo básicamente fue bajar los impuestos sobre las ganancias de capital. O sea que si pegabas el pelotazo en bolsa, Hacienda se quedaba con un trozo mucho más pequeño del pastel, vamos. Esa es la clave absoluta. Si reduces la penalización fiscal, la gente asume riesgos muchísimos mayores. Es pura psicología. Claro, claro. Y si a esto le sumas que Alan Greenspan, el entonces presidente de la Reserva Federal, salía en prensa justificando las altísimas valoraciones de las empresas tecnológicas, pues el cóctel era perfecto. Espera, espera. La máxima autoridad monetaria del país estaba animando, en cierto modo, a la gente a comprar acciones que ya estaban por las nubes. A ver, no lo decía con esas palabras textuales, pero su tono optimista validaba lo que estaba pasando en el mercado. Ya. Cuando el jefe del Banco Central te dice que esta nueva economía tiene sentido, cualquier precaución desaparece por la ventana. Y además estaba el tema de las telecomunicaciones, que a veces se nos olvida. Hubo otra ley, la de 1996, que desreguló el sector, y todo el mundo se lanzó a construir redes como si no hubiera un mañana. Así es. Todo el mundo quería clavar su bandera en el nuevo continente digital, costara lo que costara. Vale, ya tenemos el escenario montado. Hay ordenadores en las casas, Internet es fácil de usar y los inversores tienen los bolsillos llenos de dinero barato y muchas ganas de no pagar impuestos. Eso es. Lo que me vuela la cabeza de esto es en qué se gastaron todo ese dineral, porque los planes de negocio de estas empresas eran absurdos. Se regían por un mantra muy específico. En inglés decían "Get big fast", o sea, crecer rápido. Pero crecer a base de regalar cosas. A ver, a mí esto me suena a que yo decido abrir una gestoría y para conseguir clientes organizo una barra libre gigante en medio de la ciudad. Buena analogía. Invito a copas a todos con el dinero de mis inversores y mi plan maestro es esperar que, al día siguiente con resaca, toda esa gente decida contratarme de por vida. Es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿De verdad Wall Street se creía esto? Se lo creían ciegamente, sí. Y lo hacían por la idea del monopolio natural. A ver, explícame eso. La teoría era que, en Internet, el primero que se hiciera con la cuota de mercado se quedaría con todo. El ganador se lo lleva todo. Ah, claro. Si conseguías millones de usuarios hoy, aunque fueras regalando tus productos a pérdida, el mercado pensaba que mañana encontrarías la forma de exprimirles dinero. Lo importante era crecer a cualquier precio. Ya. Pero en la bolsa de toda la vida los inversores miran si una empresa gana dinero antes de comprar sus acciones, ¿no? Digo yo. En la economía tradicional, por supuesto, usan métricas muy concretas, como el ratio precio-beneficio, el famoso PE. Uy, a ver, explícame esto del ratio de forma sencilla, porque siempre me lío con los términos financieros. Claro, es muy simple. Imagina que una empresa gana 1 euro al año por cada acción que tiene en el mercado. ¿Vale? Si la acción cuesta 15 euros, el ratio es 15. Significa que estás pagando 15 veces sus ganancias anuales actuales. Vale, lo pillo. O sea que tardaría 15 años en recuperar mi inversión solo con los beneficios. Exacto. E históricamente un ratio de 15 o 20 es de lo más normal. Fíjate que cuando la burbuja de Japón estalló en los años 90, su mercado alcanzó un ratio de 80. ¡Ostras! Y en aquel momento se consideró una locura histórica, un disparate astronómico. ¡Madre mía! ¿Y a cuánto llegó este ratio durante la fiebre de las .com? Pues el índice Nasdaq rozó un ratio de 200. 200. O sea, estabas pagando el equivalente a 2 siglos de beneficios actuales por una empresa de Internet. Es un acto de fe absoluto rozando lo sectario. Fe totalmente ciega. Para que te hagas una idea, entre 1995 y el año 2000, el Nasdaq subió un 400%. ¡Qué locura! Y hubo casos que parecen inventados, ¿eh? Las acciones de Qualcomm, por ejemplo, subieron un 2.619% solo en 1999. Pero... Si ponías 1.000 euros en enero, en diciembre tenías más de 26.000. Así de fácil. es que con esas cifras entiendo perfectamente que la gente dejara su trabajo para hacer day trading y especular desde el sofá de su casa. Totalmente. Si lo pensamos, bastaba con ponerle un .com al nombre de tu empresa o empezar por E- o I- para que te tiraran los billetes a la cara. Tal cual. Y como el objetivo de las empresas era crear marca y no tener un producto rentable, el dinero literalmente se quemaba en marketing. Claro, el perro del principio. Volvemos al perrito de Pets.com en la Super Bowl. Era la cultura corporativa de la época. Se hacían unas fiestas de lanzamiento apoteósicas en Silicon Valley que costaban millones. Ya. Y luego estaba el tema de las opciones sobre acciones. Las famosas stock options, ¿no?
que básicamente hacían que cualquier programador o administrativo que entrara a trabajar en una de estas empresas se convirtiera en millonario sobre el papel cuando la compañía salía a bolsa. Sobre el papel sí, hay que recalcar eso. Porque muchos tenían cláusulas que les impedían vender sus acciones durante meses. Ah, vale. Pero la sensación general en la calle era de riqueza infinita. Era una euforia constante. Vale, me río con el despilfarro del marketing y las páginas web inútiles. Pero aquí hay una parte de la historia que me escama bastante si nos fijamos en los datos. Dime. Entiendo que una tienda de comida para perros quiebre porque no salen los números. Es lógico. Pero a la vez, había gigantes de las telecomunicaciones que estaban construyendo cosas físicas y reales. Sí. Cables, antenas, servidores de verdad. Y sin embargo, se pegaron un batacazo igual o incluso peor. ¿Dónde está la trampa ahí? El problema ahí no era lo que construían, sino cuándo lo construían y sobre todo cómo lo estaban pagando. Vale. Fue una discordancia letal entre la oferta de infraestructura y la demanda real, aderezada con una montaña de deuda espectacular. A ver, explícame esto paso a paso, porque es clave. Tras la desregulación de 1996 que mencionaste antes, las empresas de telecomunicaciones se metieron en una carrera armamentística. Ya. Estaban convencidísimas de que el tráfico de Internet iba a multiplicarse por 1000 cada pocos meses, así que empezaron a tender fibra óptica por debajo de los océanos, a construir redes inalámbricas y a comprar equipos como si el mundo se fuera a acabar. Claro. En 5 años, invirtieron más de $500 millones. Espera, $500 millones con B de barbaridad. Sí, 500.000 millones de dólares. Y aquí viene el drama de la historia. El crecimiento real de los usuarios en Internet, aunque era rápido, ni se acercaba a las salvajadas que estas empresas habían proyectado en sus hojas de cálculo. O sea que construyeron una autopista de 50 carriles cuando solo había 10 coches en toda la ciudad. Esa es la imagen perfecta. Y claro, me imagino que sabes que no tenían ese $500 millones ahorrado en la hucha, ¿verdad? Obviamente no. Esa es la clave. Lo financiaron casi todo con deuda. Emitieron bonos basura y pidieron préstamos gigantescos. Y ojo, esto no solo pasó en Estados Unidos. Es verdad, en Europa también, tela. En Europa vivimos una locura idéntica con las famosas subastas para la telefonía 3G. Las licencias para el Internet en el teléfono móvil. Exacto, esas mismas. En abril del año 2000, el Reino Unido subastó sus licencias de 3G y recaudó 22.500 millones de libras esterlinas. Uf. Y unos meses después, Alemania sacó más de 30.000 millones de libras en su propia subasta. O sea, a ver si lo entiendo. Las empresas se hipotecaron hasta las cejas pagando millonadas a los gobiernos europeos solo por el derecho a usar las frecuencias, asumiendo que todos íbamos a estar viendo vídeos en el móvil al día siguiente. Y el problema gravísimo es que la tecnología 3G tardó años en ser masiva de verdad. Claro, claro. Cuando el mercado se dio cuenta de que esos ingresos soñados iban a tardar muchísimo en llegar, los bancos simplemente cerraron el grifo. Y las empresas no podían pagar los intereses de esa deuda astronómica. Ya, el castillo de naipes, gigantes como WorldCom o Global Crossing simplemente colapsaron. Fue una masacre financiera. Los inversores que compraron deuda de estas telecos, que se supone que es una inversión súper conservadora y segura, perdieron el 80% de su dinero. Es increíble. Entonces tienes, por un lado, a las .com quemando dinero en fiestas y anuncios de televisión sin generar un duro de ingresos, Sí. y por otro a las de telecomunicaciones enterrando miles de millones en fibra óptica que nadie está usando y además ahogadas por las deudas. Esto es, es una olla a presión a punto de reventar. Totalmente. ¿Cómo fue el estallido exacto? Porque, a ver, hubo un día en el que alguien pinchó el globo y todo se fue al garete de golpe. En estos casos nunca es un solo alfilar, por desgracia. Fue más bien una reacción en cadena. Una muerte por 1000 cortes que ocurrió en la primavera del año 2000. Máximo de la locura ocurrió el viernes 10 de marzo. Ese día el Nasdaq tocó los 5.048 puntos. A partir del lunes siguiente, ese castillo de naipes empezó a temblar fuerte. ¿Qué pasó ese lunes en concreto? El 13 de marzo salta la noticia de que Japón volvía a entrar en recesión. Esto asustó muchísimo a los inversores internacionales. Claro, entra el pánico. Empezaron las primeras ventas masivas. El mercado estaba tan sumamente inflado que cualquier brisa parecía un huracán. Y supongo que la prensa financiera, que llevaba años jaleando la burbuja y animando a comprar, empezó a cambiar el tono radicalmente. Así es. Llegamos al 20 de marzo, la prestigiosa revista Barron's publica un artículo demoledor en portada llamado Burning Up, literalmente quemándose. Uf, mal título para las empresas. Explicaban, con números crudos y reales,
que a la inmensa mayoría de las .com se les iba a acabar el dinero en efectivo en cuestión de meses. Por fin alguien encendió la luz de la habitación a las 5 de la mañana. Ya era hora, sí. Y ese mismo día ocurre un desastre que hunde del todo la confianza. Una compañía de software llamada MicroStrategy anuncia que tiene que rehacer sus cuentas anuales. Uy, Porque resulta que había estado usando trucos contables muy, digamos, agresivos para inflar sus beneficios. vaya eufemismo más elegante para no decir que se estaban inventando los números por la cara. ¿Cómo reaccionó la bolsa a eso? Pues para que te hagas una idea del castigo del mercado, la acción había pasado de $7 a $333 en solo un año. ¿Vale? Pues bien, el día del anuncio se desplomó un 62% en unas pocas horas. Cayó a $140 en una sola sesión de bolsa. O sea, te vas a comer un bocadillo, vuelves al ordenador y has perdido más de la mitad de tus ahorros. Y esto supongo que provocó el pánico total entre los pequeños inversores. Fue el principio del fin, sin duda. Además, Alan Greenspan ya llevaba tiempo subiendo los tipos de interés para intentar enfriar la economía. Adiós al dinero barato. El grifo se había cerrado. Pero la puntilla definitiva llegó unas semanas después, el 14 de abril. A ver, ¿qué pasó a mediados de abril? En Estados Unidos, mediados de abril es la época de pagar impuestos, el Tax Day. ¿Recuerdas a todos esos empleados y pequeños inversores que se habían hecho millonarios sobre el papel el año anterior vendiendo acciones? Sí, claro, los de las stock options que daban el pelotazo. El gran problema es que tenían que pagar unos impuestos de capital brutales por esas ventas que hicieron en 1999. Ay, madre. Y muchos no habían guardado dinero en efectivo para pagarle a Hacienda. Habían reinvertido todo en más acciones tecnológicas porque pensaban que seguiría subiendo. Así que, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que vender acciones por pura necesidad. Exacto. O sea, llegó el día de los impuestos, no tenían liquidez y tuvieron que malvender sus acciones de golpe para pagar al fisco, justo cuando el mercado ya estaba asustado y nadie quería comprar nada. Lo has clavado. Eso provocó una avalancha de ventas forzadas. Ese día, el Nasdaq cayó un 9% y cerró la semana con un desplome del 25%. ¡Qué barbaridad! A partir de ahí, la sangría fue imparable. Para noviembre de ese mismo año, la empresa de nuestro amigo el perro de calcetín, Pets.com, estaba oficialmente en bancarrota, apenas 9 meses después de salir a bolsa con todo aquel bombo. 9 meses. Es que es visto y no visto. ¿Cuál fue la factura final de todo esto? Porque imagino que los números macroeconómicos asustan. Asustan y mucho. Para el año 2002 se habían esfumado unos $5 billones de riqueza en el mercado de valores. 5 billones. Es que no me cabe en la cabeza una cifra así. Son 5 millones de millones. Es el Producto Interior Bruto de varios países grandes juntos. Es una cifra astronómica. El Nasdaq cayó casi un 78% desde su pico máximo. ¡Jo! ¿80% de su valor? ¿Fue una devastación económica absoluta? Y a pie de calle tuvo que ser un drama tremendo. O sea, miles de programadores de repente en el paro de un día para otro. Estudiantes de informática que se cambiaban de carrera al ver el panorama. Sí, sí. Recuerdo leer historias en las fuentes sobre cómo las famosas sillas de diseño de las oficinas de Silicon Valley, estas sillas Aeron, que valían más de 1.000 pavos, se apilaban en los almacenes de liquidación y se vendían por un puñado de euros. Exactamente. Todo parecía un fracaso colosal, un espejismo carísimo que no sirvió para nada. Y aquí, fíjate, llegamos a la gran paradoja de esta historia. A ver, A pesar de los despidos masivos, a pesar del dinero evaporado y de los escándalos de fraude de empresas como Enron o WorldCom que maquillaron sus pérdidas, ¿tú dirías que todo esto fue completamente inútil? instintivamente te diría que sí. Ha sido tirar dinero a la basura. Pero si me paro a pensarlo un segundo, no sé, me viene a la cabeza la imagen de un incendio forestal. Cuéntame. Cuando hay un gran incendio, a simple vista todo es destrucción, todo son cenizas y desolación. Pero el fuego, en realidad, quema la maleza enferma. Aniquila a las empresas de dudosa rentabilidad que no aportaban nada, las que simplemente vendían humo o comida para perros a pérdidas. Claro. Y a la vez, deja la tierra súper fertilizada. Y es ahí donde los árboles más fuertes, que lograron sobrevivir a las llamas por tener raíces sólidas, encuentran el espacio y el alimento perfecto para crecer de forma descomunal. Es una analogía brillantísima, porque los datos dicen exactamente eso. ¿Ah, sí? A pesar de la masacre, casi la mitad de las empresas .com, un 48%, lograron sobrevivir hasta 2004. Ostras, es bastante. Obviamente con valoraciones muchísimo más humildes, pero aguantaron el tirón.
Y de esas cenizas nacieron titanes que hoy dominan el mundo, como Amazon o eBay. Claro, se quedaron con todo el mercado limpio de competidores basura. Tenían vía libre. Y no solo eso, hay un inversor de capital riesgo muy famoso llamado Fred Wilson, que de hecho financió muchas de estas locuras y perdió casi todo su patrimonio personal en la crisis. Vaya. Bueno, pues él tiene una frase que lo resume de manera magistral. Dice así: nada importante se ha construido nunca sin una exuberancia irracional. O sea que defiende que hace falta volverse un poco loco a nivel colectivo para poder avanzar como sociedad. Defiende que se necesita esa manía especulativa, esa fiebre del oro, para que los inversores abran la chequera a ciegas y financien las grandes infraestructuras que nadie querría pagar de forma conservadora. Ya. Pasó con las vías de los trenes en el siglo XIX, que arruinaron a muchos de sus primeros inversores, pero, oye, dejaron el país conectado de costa a costa. Y pasó igual en los años 90. Claro. Me acuerdo ahora del medio billón de las telecos que comentaste antes. Ese es el legado oculto de la burbuja. Mucho de ese capital invertido se perdió para siempre en sueldos estratosféricos y fiestas locas de Silicon Valley, sí. Sí. Pero otra parte gigantesca se quedó literalmente enterrada en forma de redes submarinas, fibra óptica de alta capacidad y servidores mastodónticos. Entiendo. O sea que toda esa locura irracional, todo ese dinero quemado por inversores avariciosos que querían pegar el pelotazo, es literalmente lo que hoy nos permite hacer videollamadas sin cortes o ver películas en alta definición desde cualquier parte del mundo. Exacto. Financiaron la infraestructura del siglo XXI sin darse cuenta, por pura avaricia. Si hubiéramos esperado a que el mercado madurase de forma responsable y pausada, quizá habríamos tardado décadas en tener la banda ancha que disfrutamos hoy. Exactamente. La exuberancia pagó por adelantado la factura de la inmensa autopista por la que hoy circulamos todos. Qué tremenda ironía, de verdad. Y claro, si uno entiende esto, es imposible no mirar las noticias de economía de hoy con otros ojos, porque si la historia de las burbujas financieras nos enseña algo, es que los ciclos se repiten una y otra vez. Siempre lo hacen. Recientemente hemos visto a la gente volverse completamente loca con el mercado de las criptomonedas, metiendo sus ahorros en activos que apenas entienden por miedo a quedarse fuera. El famoso FOMO. Eso es. Y ahora mismo estamos viendo titulares cada día sobre empresas de inteligencia artificial que reciben miles de millones de inversión antes incluso de tener un producto claro que vender o de saber cómo van a ser rentables. El patrón es sospechosamente parecido al del año 2000, ¿verdad? Es que da muchísimo que pensar. Quizá, a la vez que aparece una de estas nuevas fiebres tecnológicas, lo que estamos presenciando es simplemente la ruidosa y caótica fase de construcción. Ya. Es duro pensarlo, pero es posible que ahora mismo mucha gente esté a punto de perder sus ahorros persiguiendo el nuevo espejismo de moda, solo para que, dentro de 15 o 20 años, la sociedad pueda disfrutar de unas infraestructuras alucinantes que hoy nos parecen pura ciencia ficción. Es una posibilidad muy, muy real. Al final, mirando atrás, parece que el progreso tecnológico necesita de esa avaricia humana para dar sus grandes saltos. Pues fíjate, con esa inquietante idea nos quedamos hoy. Resulta fascinante y un poco triste también pensar que la solidez casi matemática de las herramientas digitales que usamos cada día y las que usaremos mañana necesita siempre construirse sobre las ruinas de una fiesta descontrolada. Ha sido un placer repasarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos a desentrañar esta locura. Y a quienes nos escuchan, tened mucho cuidado ahí fuera la próxima vez que alguien os prometa el futuro asegurado. Si pensamos por un momento en una hilera kilométrica de fichas de dominó, una de estas estructuras complejísimas, construidas a lo largo de 15 horas pieza a pieza con una precisión milimétrica. Pues hoy, en este análisis a fondo, nos toca ver exactamente cómo cae esa primera ficha de la secuencia final. Y cómo inevitablemente todo ese inmenso universo se derrumba, claro. Eso es. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en nuestra fuente principal, que es el extenso artículo de Wikipedia sobre Götterdämmerung, o el ocaso de los dioses. Que es la última parte, el cierre titánico de la tetralogía de El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, estrenada ya por 1876. Exacto.
Y nuestra misión aquí es, bueno, desentrañar cómo funciona la maquinaria de una de las obras teatrales más masivas que se han creado jamás. Y lo vamos a hacer sin abrumarnos con detalles hipertécnicos, ¿vale? Vamos a intentar entender por qué esta historia, que está llena de traiciones, pociones mágicas y fuego, tiene un impacto cultural tan bestial. Tan bestial que llegó incluso a infiltrarse en la propaganda del siglo XX, que eso es tela. Es un viaje que de verdad no da respiro. Totalmente. Y lo fascinante de analizar los textos sobre esta obra es ver cómo Wagner, no se limitó a poner un mito sobre el escenario. Él construyó un tratado brutal sobre la codicia humana, el poder y la autodestrucción. Y todo esto empieza ya desde el mismísimo título. Claro, hablemos de eso porque Götterdämmerung suena algo totalmente definitivo, ¿no? Lo es. A ver, es un calco alemán. Es una traducción directa de la antigua frase nórdica, Ragnarok, que seguro que a mucha de la audiencia le suena. Sí, lo de la batalla del fin del mundo en la mitología nórdica, ¿verdad? Exacto. Esa guerra donde el universo entero arde, se hunde en el agua y luego renace. Pero mira, lo que la fuente nos deja clarísimo es que Wagner no hace una copia literal de los textos antiguos, como la Edda poética. Él retuerce el mito a su antojo. O sea que se toma sus licencias. Muchísimas. Su apocalipsis no es solo el destino inevitable de unas deidades, sino que es la consecuencia directa de las decisiones morales, o más bien inmorales, de los individuos. El peso recae en la ambición. Y para mostrarnos eso, la obra arranca con una imagen visual que a mí me parece pura poesía macabra. Tenemos el prólogo, con estas tres figuras femeninas súper misteriosas, las Nornas, que si no me equivoco son las hijas de Erda, la diosa de la naturaleza. ¿Qué están haciendo exactamente en esta escena inicial? Pues están tejiendo. Ellas son las encargadas de hilar la cuerda del destino mientras cantan sobre el pasado, el presente y el futuro del mundo. Es un mecanismo que Wagner usa para, ponernos en contexto rápido. Ajá. Nos hablan del fuego que va a consumir el Valhalla, la fortaleza de los dioses. Pero lo vital aquí, fíjate, no es la profecía en sí, sino lo que le ocurre físicamente a la cuerda. Que se rompe, ¿no? Exacto, se rompe abruptamente. Y lo hace en el momento exacto en que intentan cantar sobre el anillo de poder que forjó el enano Alberich. Ellas lamentan que la sabiduría eterna ha llegado a su fin y simplemente desaparecen en la tierra. Ostras, una transición súper brutal. O sea, el hecho de que la cuerda se rompa justo al mencionar el anillo nos está diciendo que esa codicia infinita actúa como una especie de virus informático, ¿no? Un virus que acaba de corromper todo el sistema operativo de los dioses. A partir de ese momento, el destino ya no está escrito. Es una analogía buenísima, sí. El orden natural ha colapsado por culpa de la intromisión de la ambición, y el futuro ahora recae exclusivamente en las manos de los humanos. Y eso nos lleva directamente a nuestros protagonistas, Siegfried y Brunhilde, que están felices y ajenos a todo esto en lo alto de una montaña. Hay una escena de despedida preciosa. Él se va a buscar nuevas aventuras heroicas, ella le presta su caballo, Grane, y como prueba de fidelidad eterna, Siegfried decide hacerle un regalo. ¿Y menudo regalo? Claro, le entrega el mismísimo anillo de poder absoluto. Y aquí yo tengo que hacer una pausa. Porque, a ver, románticamente es un gesto inmenso, vale. Pero a nivel práctico le acaba de regalar una bomba de relojería. Es el peor regalo de aniversario de la historia. Ya, es que es la paradoja trágica del personaje de Siegfried. Hay que entender un poco cómo funciona su mente en todo este esquema de Wagner. Siegfried es la encarnación de la fuerza vital sin corromper. Es como muy puro, ¿no? Demasiado. Es tan ingenuo que no comprende la noción del miedo y tampoco entiende la de la codicia. Para él, ese anillo no es un artefacto de dominación mundial. Es solo un trofeo brillante que le quitó a un dragón. Él no percibe la maldición que lleva consigo. Así que le deja el objeto más peligroso del universo a la persona que más ama. Y con esa bomba a punto de estallar, la historia nos arrastra desde esa pureza de la alta montaña hacia el valle. Pasamos a un entorno totalmente distinto. Y para quienes nos escuchan y a lo mejor se pierden con los nombres, imaginaos que llegamos a la corte de una familia noble, rica, pero profundamente disfuncional, los Gipchungs. Menudo cambio de escenario, es el choque frontal entre la naturaleza mitológica y la civilización humana más corrupta. En esta corte tenemos al rey Gunther y a su hermana Gutrune,
que bueno, son nobles, pero son muy débiles de carácter. Ya. Y luego está la pieza clave de toda la maquinaria, que es su medio hermano, Hagen. Hagen es como el director de orquesta en la sombra de todo esto. Si Siegfried es la pureza absoluta, ¿qué vendría a representar Hagen? Hagen es el cálculo frío. Piensa que es hijo de Alberich, el enano que forjó el anillo original. Así que hereda toda la obsesión de su padre, pero la ejecuta con la astucia de un político impecable. Él sabe perfectamente que Siegfried tiene el anillo y diseña un plan maestro para arrebatárselo. Manipulando a sus propios hermanos por el camino, claro. Exactamente. Y aquí la trama se complica una barbaridad. Según nuestra fuente, Hagen sugiere que Gunther, el rey, debería casarse con Brunhilde para ganar prestigio. El problema es que Gunther es un cobarde y no tiene el valor de cruzar el fuego mágico que protege a Brunhilde. Y Hagen le dice, bueno, pues el único capaz de ayudarte es el propio Siegfried. Pero claro, ¿cómo planea convencer al granero que está perdidamente enamorado, para que traicione a su propia esposa y se la entregue a otro tío? Pues a través de un mecanismo súper clásico en estos mitos, pero que es devastador. Una poción. Hagen le da a su hermana, Gutrune, una bebida para que se la ofrezca a Siegfried en cuanto éste llegue a su corte. Esta poción está diseñada específicamente para borrarle la memoria. Borrará cualquier recuerdo de mujeres anteriores y hará que se enamore instantáneamente de la primera mujer que vea, que casualmente será Gutrune. A ver, espera, perdona que te interrumpa aquí, pero, este es el supuesto gran héroe mitológico. Llega a una casa desconocida, le ofrecen una bebida de dudosa procedencia, se la toma de un trago sin hacer ni una sola pregunta y destroza su vida y la de su amada en cuestión de 5 minutos. Suena más a ingenuidad temeraria que a heroísmo, ¿no te parece? Totalmente, y es una reacción muy natural sentir esa frustración hacia él. Pero aquí es donde la filosofía de la obra explica el mecanismo psicológico del personaje. Wagner no nos está mostrando a un estratega militar brillante. Siegfried no concibe la traición, porque eso existe en su interior. Ya, es como un animal salvaje. Eso es, si le ofreces agua a un animal sediento, bebe. Esa ingenuidad temeraria es precisamente lo que Hagen, que representa esa civilización corrupta, explota sin piedad. La poción al final es solo un símbolo de cómo la astucia corrompe a la naturaleza. O sea que su mayor virtud, esa inocencia absoluta de la que hablabas, es a la vez su debilidad fatal. Y vaya si funciona la poción. Pierde la memoria, se enamora de Gudrun nada más verla y llega a un acuerdo con Gunther. Para sellar el trato de que Siegfried le conseguirá a Brunhilda, los dos hacen un pacto de hermandad de sangre. Mezclan sangre en un cuerno y beben. Pero hay un detalle clave que la fuente subraya sobre Hagen durante este juramento. Sí, es un detalle brillante. Hagen se excluye deliberadamente del juramento. Él alega que su sangre no es noble, que es oscura e impura, y que por tanto arruinaría la mezcla sagrada. ¡Qué listo! Mucho. Porque, en realidad, al no beber, se mantiene totalmente libre de cualquier atadura de lealtad. Hay una sección musical sublime aquí que se conoce como La Guardia de Hagen, donde él se queda solas observando y nos revela casi regodeándose que tanto el rey como el héroe no son más que marionetas que están trabajando gratis para traerle el anillo. Es el titiritero perfecto. Entonces, tenemos a un Siegfried amnésico que viaja de vuelta a la roca de Brunhilde. Pero claro, a ver, Brunhilde conoce a Siegfried. ¿Cómo logra engañarla para entregarla a Gunther si ella sabe perfectamente quién es él? Pues aquí entra en juego otro artefacto mágico, el Tarnhelm. Él es un yelmo que otorga el poder de cambiar de forma. Siegfried lo usa para tomar exactamente la apariencia y la voz del rey Gunther. Cruza el fuego mágico, irrumpe en la roca ante una Brunhilde que está aterrorizada ante este supuesto desconocido y le arranca el anillo de la mano, por la fuerza. Madre mía, qué escena tan devastadora. Y nuestra fuente además detalla que, un poco antes de este ataque, Brunhilde había rechazado devolver el anillo a las deidades del río para salvar a los dioses, simplemente porque era el símbolo del amor de Siegfried. Exactamente. Ella había elegido el amor humano por encima de la salvación divina. Y la ironía aquí es cruelísima. La misma persona que le dio ese símbolo de amor es quien regresa con la cara de otro para arrebatárselo violentamente. Y para colmo, para mantener su promesa de lealtad al verdadero Gunther, Siegfried pasa la noche con ella en la cueva, pero coloca su espada, la espada Nothung, entre ambos como garantía de castidad. Es un laberinto psicológico tremendo. O sea,
El choque que se nos viene encima cuando el efecto de la amnesia se cruce de bruces con la cruda realidad va a ser monumental. Y esa colisión ocurre en la siguiente fase. Las tropas se reúnen en la corte de los Gibichungs para celebrar unas bodas dobles. Gunther llega triunfalmente con Brunhilde como su flamante esposa, entre comillas, conquistada. Y al entrar en el salón, ella ve a Siegfried de pie, muy feliz, junto a Gutrune. Hay que imaginar la tensión cortándose con un cuchillo en ese instante. Brunhilde está muy confundida, pero de repente su mirada se clava en la mano de Siegfried. Ve el anillo. El mismo anillo que supuestamente Gunther le había arrebatado a la fuerza la noche anterior. Y claro, el castillo de naipes se derrumba por completo. Por completo. Toda la maquinaria del engaño queda expuesta. Brunhilde, con una furia indescriptible, estalla públicamente en medio del salón. Grita aquello de «Betrug, Betrug», engaño, el más vergonzoso engaño. Acusa a Gunther de ser un fraude y señala directamente a Siegfried. Y herida en lo más profundo de su orgullo, acusa a Siegfried de haber intimado con ella en la roca, insinuando que ha traicionado el pacto de sangre que hizo con Gunther. Fíjate en la ironía dramática que se genera para nosotros los espectadores, porque sabemos que Sfrigied es inocente de esa acusación específica, porque puso la espada entre los dos. Pero también sabemos que es profundamente culpable de haberla olvidado y traicionado, aunque fuera por culpa de una poción. Y lo que más me impacta de esto es el giro del personaje de Brunhilde. Ella solía ser una divinidad, una valquiria todopoderosa. Perdió sus poderes por amor, y ahora, frente a esta traición, la única arma que le queda es una rabia puramente humana y terrenal. Totalmente. Es el descenso absoluto a la mortalidad. Para defender su honor, ambos, Siegfried y Brunhilde, exigen jurar sobre un arma sagrada frente a todos los presentes. Y, convenientemente, el arma que utilizan no es otra que la lanza de Hagen. Siegfried jura que es inocente de traición, e inmediatamente Brunhilde aparta su mano, pone la suya sobre la misma lanza y jura que Siegfried miente, condenándolo a muerte. O sea, los dos jurando su propia destrucción sobre el arma del tío que los está manipulando. Es de una oscuridad brillante. Y todo esto culmina en una conspiración a tres bandas. Brunhilde, Gunther y Hagen deciden que Siegfried debe morir. Pero claro, ¿cómo matas al gran héroe invencible? Y aquí es donde la fuente revela un detalle crucial que Brunhilde le confiesa a Hagen. Sí, en su sed ciega de venganza, ella le entrega literalmente la llave de su destrucción. Le explica a Hagen que, en su día, cuando dotó a Siegfried de invulnerabilidad mágica, no protegió su espalda. ¿Y por qué no lo hizo? Porque sabía que el héroe jamás daría la espalda a un enemigo. ¡Qué barbaridad! O sea, su valentía extrema es precisamente la razón por la que su espalda es vulnerable y es su propia amada quien le cuenta ese secreto a su futuro asesino. Es una tragedia redonda. Bueno, deciden organizar una partida de caza, lo que inevitablemente transforma la intriga política en violencia física. Ya no hay marcha atrás. Y esta última parte de la obra, el tercer acto según se describe, es un despliegue sin precedentes. Todo empieza en un bosque, junto al río Rin. Siegfried, que se ha alejado del grupo de caza, se encuentra con las hijas del Rin, las deidades del agua, y le ruegan que les devuelva el anillo para evitar su propia muerte, que en el fondo es ofrecerle una última oportunidad de redención, de salvarse. Pero Siegfried, movido por un orgullo desmedido, se ríe de ellas. Afirma que él no va a negociar por su vida ante una simple amenaza. Y claro, esa falta de miedo, que como decíamos antes es su esencia vital, sella su destino definitivo. Las deidades lo abandonan a su suerte. Y entonces se reúne de nuevo con los cazadores para descansar. Empieza a contarles alegremente, como si nada, las historias de su juventud. Y Hagen se acerca y le ofrece otra bebida. Pero entiendo que el mecanismo de esta segunda poción es exactamente lo opuesto a la primera, ¿no? Así es, funciona como un antídoto. Le devuelve la memoria de golpe. A medida que Siegfried va relatando sus aventuras a los demás, la niebla mental se disipa. De repente, recuerda a Brynhild, recuerda el círculo de fuego, recuerda el beso que la despertó, y al confesarlo en voz alta, frente a Gunther y todos los cazadores, está admitiendo involuntariamente que intimó con la mujer que ahora es la esposa del rey. Claro. Le da a Hagen la excusa legal perfecta frente a todo el mundo. 2 pájaros de un tiro. En el momento en que Siegfried se gira de espaldas, Hagen le clava su lanza por la espalda justificándolo como un castigo por el perjurio.
Y la imagen de Siegfried en su agonía es desgarradora. Con la memoria ya intacta muere viendo una visión amorosa de Brunhilde. Y justo después de este asesinato suena una de las piezas instrumentales más famosas de Wagner, la Marcha fúnebre de Siegfried. Como experta en el tema, ¿qué tiene de especial esta música según los análisis de nuestra fuente? Lo verdaderamente extraordinario de la marcha fúnebre es cómo Wagner utiliza los leitmotivs, esos motivos musicales cortitos que están asociados a personas, ideas o emociones concretas. No es solo un acompañamiento solemne y ya está para sacar un cadáver del escenario, es literalmente un panegírico instrumental. Wagner va engarzando uno tras otro los temas musicales que han definido toda la vida de Siegfried. El linaje de sus padres, su espada, su heroísmo, su amor. Es como abrir la galería de fotos del móvil de alguien que acaba de fallecer y empezar a pasar las imágenes una a una, pero transformado en sonido, ¿verdad? La orquesta está haciendo el duelo que las palabras ya no pueden expresar. Es una analogía brillantísima, sí. Nos obliga a escuchar todo lo que se acaba de perder. Y ese clímax musical nos lleva de vuelta al salón del Palacio de los Gibichungs para la confrontación definitiva. Ni corto ni perezoso, exige el anillo como trofeo. Gunther finalmente se planta, dice que no y se opone. Se pelean y Hagen mata a Gunther sin el menor esfuerzo. Pero cuando el asesino se acerca al cadáver de Siegfried para arrancarle el anillo del dedo, ocurre un fenómeno paranormal de esos que hielan la sangre. Ya lo creo. La mano del cadáver de Siegfried se levanta de repente en un gesto súper amenazador. Todos los presentes retroceden paralizados por el terror. Es como si el propio mito, esa fuerza pura de Siegfried, se negara a ser saqueada por la codicia de Hagen, cruzando incluso la frontera de la muerte. Un momento 100% cinematográfico, décadas antes de que existiera el cine. Y en ese silencio sepulcral que se queda, entra Brunhilde. Pero ojo, ya no es la mujer herida, rencorosa y furiosa de la boda. La fuente detalla que llega totalmente transfigurada. Ha hablado con las deidades del río por el camino, ha comprendido la existencia de la poción, ha visto toda la manipulación de Hagen, entiende toda la verdad y asume su papel para restaurar el orden cósmico. Ella decide que todo debe terminar ahí. Ordena construir una pira funeraria inmensa junto a las orillas del río. Toma el anillo de la mano de Siegfried y se dirige al cielo, a los dioses, proclamando que este sacrificio suyo expiará todas las culpas del mundo. Su acción es la redención final, pero no a través de la fuerza o las armas, sino de la renuncia voluntaria al poder. ¡Qué fuerte! Prende fuego a la pira, monta en su fiel caballo grane y cabalga directamente hacia las llamas. Y el universo responde al instante. El río Rin se desborda con una violencia inaudita y ahoga el fuego. Hagen, en un ataque de pánico y avaricia, se lanza al agua gritando para coger el anillo de una vez. Pero las hijas del Rin lo atrapan y lo arrastran a las profundidades ahogándolo. Ellas consiguen purificar el anillo por fin y la maldición se rompe. Y mientras tanto, arriba en el cielo, se ve cómo el Valhalla entero se consume en llamas con todos los dioses dentro. Todo acaba con el motivo musical que simboliza la redención por el amor. Es el reinicio total del sistema. El análisis filosófico de la obra, que está muy influenciado por Arthur Schopenhauer, nos dice que esta aniquilación total no es una derrota pesimista, sino que es la liberación definitiva de la tiranía del deseo y la codicia. El mundo queda limpio, sumido en una paz profunda tras la destrucción. Madre mía, es monumental, de verdad. Pero claro, una onda expansiva de semejante tamaño no se iba a quedar limitada al escenario del teatro de Bayreuth en el siglo XIX. Nuestras fuentes exploran los ecos culturales e históricos de la obra. Y hay detalles que son fascinantes. Por ejemplo, el impacto puramente físico en quienes interpretan esta locura. Se menciona que el famosísimo bajo alemán Kurt Moll, que era una auténtica leyenda de la ópera, se negaba en rotundo a cantar el papel de Hagen. Y con toda la razón del mundo, el papel de Hagen requiere una técnica vocal que roza literalmente la autodestrucción. Se le exige a quien canta proyectar la voz, soltar alaridos y llamadas por encima de una orquesta gigantesca de más de 100 músicos, de una manera que puede inflamar o incluso destrozar las cuerdas vocales para siempre. Moll, siendo un cantante inmensamente capaz, priorizó la salud de su instrumento antes que enfrentarse a ese desgaste antinatural. Sí, es que hasta cantarlo es peligroso. Y más allá de la música, su huella en la filosofía europea es innegable. El filósofo Friedrich Nietzsche,
que, bueno, pasó de adorar ciegamente a Wagner a odiarlo profundamente, escribió un libro titulado Götterdämmerung, que se traduce como El crepúsculo de los ídolos. Que es un juego lingüístico muy agudo por su parte. Wagner usa Götter, que significa dioses, y Nietzsche usa Götzen, que significa falsos ídolos. Es una bofetada intelectual directa al legado y al ego de Wagner. Brutal. Pero también hay un impacto en la historia real que es mucho más sombrío, ¿verdad? Nuestras fuentes referencian al historiador John Roberts, quien señala una conexión muy perturbadora entre la obra y la propaganda política del siglo XX, concretamente tras la Primera Guerra Mundial. Sí, Roberts expone cómo la poderosa imagen visual del asesinato de Siegfried sirvió de sustrato mítico para la famosa Dolch-Stolz-Legende, o la leyenda de la puñalada por la espalda. Para situarnos un poco, ¿en qué consistía esa leyenda exactamente? Pues fue una teoría de conspiración promovida por sectores militares y nacionalistas en Alemania tras perder la Primera Guerra Mundial. Sostenían que el ejército alemán en realidad nunca fue derrotado en el campo de batalla, sino que fue, entre comillas, apuñalado por la espalda por civiles traidores en la retaguardia, apuntando específicamente a políticos socialistas y a la población judía. O sea, tomaron la imagen literal de Hagen atacando a Siegfried por la espalda a traición y lo usaron como plantilla narrativa para justificar un desastre histórico propio. Y aquí quiero hacer una pausa vital. Obviamente nosotros al analizar esta fuente no tomamos partido político ni validamos en absoluto esta leyenda, que además está desmentida por la historia. Exacto. Nos limitamos a reportar lo que señala el historiador en nuestras fuentes. Eso es, pero es escalofriante observar cómo grupos políticos reales distorsionaron y sacaron de contexto un mito de ficción para alimentar el odio y la propaganda, ¿verdad? No validamos la conspiración, por supuesto, pero esto subraya algo fundamental sobre el poder del arte. Nos enseña que cuando una obra de esta magnitud se lanza al mundo, su creador pierde el control absoluto sobre cómo va a ser interpretada o usada. El arte monumental proyecta sombras monumentales, y algunas de esas sombras pueden ser secuestradas por agendas muy oscuras. Una lección aplicable a cualquier época. En fin, menudo viaje, de verdad. Si recapitulamos un poco lo que hemos extraído hoy de estas fuentes, hemos pasado de ver cómo se rompía la cuerda del destino en manos de las diosas a sumergirnos en un enredo de amnesias, manipulaciones y traiciones dinásticas asombrosas. Hemos visto a la ambición destruir el mundo literal y figuradamente, y finalmente cómo el sacrificio y la renuncia al poder conseguían purificar el universo. Entender esta maquinaria no es solo un capricho musical para eruditos, es ver las entrañas de arquetipos humanos que, querramos o no, siguen operando hoy en día en nuestra cultura y nuestra política. Sin duda alguna. Al final, detrás de los yelmos mágicos, los dragones y las lanzas, están las emociones más básicas y más destructivas del ser humano puestas bajo una lupa gigantesca. Y antes de despedirnos, quiero dejar a la audiencia con un último detalle de la fuente que, te lo juro, me dejó completamente perplejo al leerlo. Es un giro lingüístico que cambia todo el tono de lo que acabamos de hablar. A ver, te escucho. Volvemos al título de la obra. Hemos dicho que Götterdämmerung significa el ocaso o el crepúsculo de los dioses, y que esto se traduce del término nórdico de la Edda prosaica que es Ragnarokr, que significa exactamente eso, crepúsculo. Pero resulta que en los textos todavía más antiguos, en la Edda poética original, la palabra original no era esa, era Ragnarok, sin la R final ni la K extra. Vale, ¿y cuál es la diferencia fundamental ahí? Que Ragnarok se traduce como el destino de los dioses o la condena de los dioses. No hay luz, no hay crepúsculo por ningún lado, es destino puro y duro. Los académicos actuales creen que el término Ragnarokr, el del crepúsculo, fue en realidad una confusión del historiador medieval Snorri Sturluson, o a lo mejor una licencia poética suya, donde mezcló la palabra rock, que significa destino, con rocker, que significa oscuridad o crepúsculo. ¡Ostras! ¡Qué hallazgo tan revelador! Así que dejo a quienes nos escuchan con esta reflexión final, para que le den vueltas. Toda esta atmósfera melancólica, esa idea romántica y oscura del crepúsculo, de ver la luz de un mundo desvanecerse lentamente, todo eso, toda esa estética que define el cierre de la obra más épica del siglo XIX, es posible que exista simplemente por un pequeño error fonético, por una mala traducción de un erudito ocurrida cientos de años antes. A veces exigimos que nuestras historias más grandiosas sean inmaculadas y perfectas, pero la realidad es que nuestras narrativas, aquellas que explican el mismísimo fin del universo, a veces están cimentadas en la humanidad más falible.
una traducción dudosa, una poción bebida en el momento equivocado, una decisión tomada por miedo. Todo puede ser producto de un inmenso error. Pero la música, como el fuego de Brunilde, tiene el poder de purificarlo todo.